A lo mejor te parece exagerado si te digo que esta es la mejor compra del año en la gama alta, pero déjame que te explique porque es una auténtica locura. Moto Edge 30 Ultra, vaya pasada de teléfono, es casi perfecto, pero solo tiene un fallo que necesita mejorar y te lo voy a comentar y sobre todo te diré por qué creo que debes comprarte este y no otro. Pues ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Ojito que ya tengo el teléfono que tenía tantas ganas de analizar. La resurrección de Motorola y la demostración de que se puede dar un golpe encima de la mesa sacando un super teléfono por menos precio y que no le falte casi de nada. Comenzaremos por el diseño, hay mucho que hablar en este teléfono. Tenemos un diseño precioso, al menos en mi opinión. Sobre todo les ha quedado muy premium y no tiene nada que envidiar a teléfonos más caros del mercado. Es un teléfono bastante más alargado de lo normal, es un formato 20 novenos, pero sobre todo sienta muy bien en mano, es ligerito, pesa únicamente 198 gramos y tanto la curva en la parte trasera como en la pantalla hacen que sea un teléfono muy cómodo de tener en la mano y de sostener. Han utilizado materiales muy premium, tenemos metal y tenemos también cristal. Me gusta mucho la parte trasera porque tenemos un acabado mate bastante suave que no se le quedan las huellas, gracias porque no es un teléfono sucio en absoluto. Y como cosita destacada, pues por ejemplo tenemos el módulo de cámara que es muy protagonista, sensor de 200 megapíxeles. Después te cuento si es marketing o si realmente se nota. Y luego por ejemplo tenemos la pantalla curva que sé que a muchos nos gustan, es una curva bastante pronunciada, después te digo si se nota o no, agujerito en pantalla, USB-C, etcétera, y un teléfono que les ha quedado de lujo. Tenemos también lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial, funcionan de lujo, métodos de seguridad fabulosos, certificación IP52 para el agua y el polvo y tenemos acabados en blanco o en negro. Esta unidad en negro me parece preciosa. Diseño de la leche, poco que envidiar a los gama altas más caros del mercado y yo es que aquí tengo pocos peros. En el hardware tampoco le voy a poner ninguna pega porque es absolutamente un bicho. Snapdragon 8 Plus generación 1, el procesador más potente de la actualidad, 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, es la única versión que está en nuestro mercado. Luego tenemos 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, etcétera, etcétera. El rendimiento, si buscas un teléfono 100% optimizado y que pueda con todo, es absolutamente tremendo. Sirve para jugar, para editar vídeo, para aplicaciones del día a día, para navegar, para lo que te dé la real gana, pero es que encima está muy bien optimizado. Después hablaremos del software. Es para que me entiendas como tener un Pixel, pero con más potencia. Es absolutamente bestial. De lo mejor que he probado en este año. Después te diré sus rivales y demás, pero es que es genial. Es uno de estos teléfonos que estás usando y dices, lo quiero seguir usando porque todo funciona de lujo. No hay ningún tipo de cosa rara. Todo funciona de maravilla, la pantalla ayuda mucho, después te cuento, en fin, un hardware que poco tiene que envidiar. Y la batería, pues me he llevado una sorpresa muy positiva, porque tenemos 4610 mAh que a priori pueden quedarse cortos, pero ahora te comento. Tenemos 125 vatios de carga rápida, ojito, con el cargador incluido, eso es un golazo total, carga inalámbrica de 50 vatios y carga inalámbrica inversa de 10 vatios. La batería ha sido muy buena, muy satisfactoria. Tenemos 4600 mAh que a priori yo digo, pues se me va a quedar por debajo de otras opciones, pero me ha durado prácticamente igual que otras opciones con 5000 mAh, está genial. Y los 125 vatios son auténticamente una maravilla. Aparte, se me olvidaba decir en el apartado del rendimiento, no se calienta para nada. Es un terminal súper eficiente. ¿Qué más peros podemos ponerle? Pues ninguno, porque es que no los tiene. Parece que me ha pagado Motorola por hablar bien de este teléfono, pero no hay ningún vídeo pagado. Lo que pasa es que ahora ya vamos a empezar con algunas cositas que son mejorables, pero seguimos con el festival, porque la pantalla 6,7 pulgadas, tecnología POLED, Full HD Plus y 144 Hz de tasa de refresco, el máximo que tenemos en Android. Aparte el formato es 20 noveno como os he dicho. Luego 1500 Hz de muestreo táctil, esto es una auténtica locura, nos va a ayudar mucho en el gaming. HDR10 Plus y perfil DCI P3. El brillo máximo es de 1250 nits y tenemos curvatura de 53 grados. Son cifras de escándalo, son cifras de gama altísima, salvo algún dato que ahora te comento, pero el resumen es muy sencillo. Esta pantalla es un escándalo. Creo que no es la mejor en la gama alta, se me ocurren 2-3 pantallas que son mejores, pero vaya, salvo que seas un sibarita, salvo que le pongas pega a todo en la vida, esta pantalla está muy bien. Buenos ángulos de visión, buena interpretación del color y aparte los 144 Hz se notan para jugar, para la optimización del sistema. Es genial esta pantalla. Eso sí, la curva a mí no me ha molestado, ¿vale? Es una curva más pronunciada, pero si te molestan este tipo de pantallas quizás no es tu mejor opción, pero en mi caso no he tenido molestias
ni de visualización, ni de toque fantasma, para que lo sepas. Y luego el brillo máximo, que sé que te preocupa, se queda por debajo de otros teléfonos, pero honestamente te puedo decir que vivo en un sitio donde hace mucho sol, que no he tenido problema. Sí, que hay otros teléfonos con 1500, 1700 nits que se ven mejor, pero realmente por lo que vamos a pagar, que es menos dinero que otras opciones, es una pantalla sobresaliente, nada que objetar. Y el apartado del audio, pues muy bien también, aunque algo por debajo de lo esperado. Tenemos un doble altavoz estéreo, tenemos tecnología Dolby Atmos y un sonido que está muy bien. Sí que es verdad que se me ocurren otros teléfonos que tienen mejor sonido, ¿vale? Pero bueno, es una experiencia muy satisfactoria. Luego aparte tenemos una aplicación de Dolby Atmos dedicada donde podemos calibrar el sonido tanto para altavoces como para auriculares, así que de verdad no te preocupes por el audio porque está muy bien. Y esta belleza de aquí es el software que acompaña a este Moto Edge 30 Ultra. Si no quieres comprarte un Pixel y necesitas algo diferente pero con el mismo software, este teléfono es para ti. Tenemos Android 12 y prácticamente stock. La capa se llama MyUX, pero es que es prácticamente inexistente. Es uno de los apartados más positivos de este teléfono y uno de los motivos de compra respecto a otros rivales de la gama alta. Gracias Motorola, no tenemos nada de bloatware, no tenemos complicaciones. Es un software que se mueve de lujo y sobre todo, al ser Android stock, prácticamente sigue todas las directrices de diseño y todas las bondades que nos trae Android 12. Únicamente incluye dos aplicaciones que me han encantado, como es la aplicación de moto, la clásica, con la que podemos hacer, por ejemplo, esto de encender la linterna con un gesto, podemos personalizar el teléfono, es muy guay. Y luego tenemos el Ready For, es decir, la opción de conectar el teléfono por USB al ordenador o de forma inalámbrica y tener un sistema de escritorio que funciona muy bien y que le aporta valor a este software. Pero en general está de lujo, de verdad, no tenemos complicaciones. Si no quieres un Pixel porque no te convencen en unos apartados, pero quieres Android Stock, esta es la compra sin duda. Es el software, uno de los pilares de este Moto Edge 30 Ultra. Brutal. Y paren sus máquinas, llegamos al apartado de mayor renombre, de mayor marketing de este Moto Edge 30 Ultra. Vamos a hablar de la famosa cámara de 200 megapíxeles. ¿Se nota? ¿Es una decepción? ¿Es mejor que otros rivales? Pues lo único que tengo claro es que vas a disfrutar mucho si te suscribes al canal. Suscríbete, venga, dale, porque vienen vídeos más interesantes próximamente y me ayudas mucho si te suscribes, me ayudas a crecer, ¿eh? Y pásate por el canal de Telegram, ¿vale? Que es Territorio Android, porque ahí publico nuevos vídeos, ofertazas y demás, así que échale un ojo. Vamos a hablar ya de las cámaras, me froto las manos porque aquí hay mucho que comentar. Y ya te adelanto que aquí... Bueno, no te digo nada, ahora te comento. ¿Pero qué tenemos? Pues tenemos una triple configuración con 3 sensores en la parte trasera, 200 megapíxeles para el principal, sensor de Samsung, el HP1 con estabilización óptica de imagen, gran angular de 50 megapíxeles y teleobjetivo 2x de 12 megapíxeles. Si tenemos que ponerle una palabra al resultado fotográfico es equilibrado, no falla en ninguna ocasión y vamos a ir punto por punto. Con el sensor principal estaréis viendo que el resultado es fantástico, en condiciones de muy buena luz, tenemos buen HDR, buena interpretación de color, tenemos también buen contraste, eso sí, peca un poquito de saturación, pero bueno, es cuestiones personales. De todas formas, quiero que os empecéis a fijar en las fotografías y me digáis si encontráis algo raro, y te lo digo al final, porque a lo mejor coincidimos en esto, pero como veis, fotografías que están muy bien, cuando la luz baja en interiores y de noche, siguen siendo muy buenas fotografías, estamos ante un sensor de mucha calidad. La mayoría de fotos que estaréis viendo es con el modo automático, ¿vale? Y otras es con el modo de 200 megapíxeles que tenemos dedicado. Así que el sensor principal de verdad muy bien, no es tan top como otros teléfonos más caros, pero es una fotografía que es que no falla prácticamente en nada. El gran angular pues también me ha gustado bastante, es peor sensor, pero también tenemos mucha resolución, tenemos buen detalle, no tenemos excesiva distorsión en las esquinas, es un sensor que la verdad que se ha comportado de manera muy positiva y oye, fantástico. Y luego el teleobjetivo es un 2x, pues me ha dejado un poco frío, está bien, ¿vale? No es un mal teleobjetivo en absoluto, pero creo que está por debajo de los otros dos sensores. Aunque claro, al tener 200 megapíxeles, posiblemente podemos hacer un crop de la imagen del sensor principal y es como si tuviésemos un teleobjetivo, pero de esto hablaremos en un segundo. Lo que pasa es que, claro, yo te he dicho que tiene esto 200 megapíxeles y que puede ser un motivo de marketing o una mejora. Yo te voy a ser muy sincero. Si ponemos el modo de 200 megapíxeles, que se llama Ultra Res, creo, bueno, lo tenéis en los ajustes,
sí que es verdad que es una fotografía más grande. Y son fotografías, ojito, que pueden llegar a pesar incluso 50-60 megas. Y solamente tenemos que comprobar que podemos hacer mucho más zoom para saber que es una fotografía de 200 megapíxeles. Hasta aquí todo bien, tenemos más detalle, etcétera. El problema, y este es el apartado negativo de este teléfono que te he comentado al principio, es que claramente a esta cámara le falta nivel de detalle. Y no es por culpa del sensor, sino por el procesamiento. Si aumentamos la fotografía muchísimo, vemos este efecto acuarela y vemos que hay poca definición, menos definición de la que esperaríamos con un sensor de tanta resolución. Y sobre todo comparado con otros sensores de menos resolución, ¿vale? Así que este es el apartado un poco negativo, yo creo que se puede mejorar mediante software, así que lo sepáis, no es un drama, pero sí que he encontrado esta pega de momento, ¿vale? No sé si lo solucionarán en el futuro. Y luego, hablando de otro apartado, como es el selfie, tenemos 60 megapíxeles y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque tenemos un selfie de bastante calidad, con buen nivel de detalle, y lo mejor es que graba en 4K 30 FPS, que otros rivales más caros, por ejemplo el Oppo Find X5 Pro, no graba en esta resolución, así que fantástico. Y apartado del vídeo, pues aquí también buenas noticias. Tenemos 4K 60 FPS como resolución máxima, pero solo con el sensor principal. Con los otros sensores grabamos únicamente en Full HD 60 FPS. El vídeo está muy bien, ¿vale? Muy estabilizado, tenemos buen nivel de detalle. Me ha gustado incluso más el nivel de detalle del vídeo que el de la foto. No es el mejor del mercado, pero es un vídeo que está fantástico. Vaya turra te he dado con el apartado fotográfico y ahora toca hablar de las conclusiones. ¿Es realmente la mejor compra del año en la gama alta? Pues a ver, el precio es un auténtico escándalo. No es barato, pero es que se queda 300-400 euros por debajo de otros gama alta. 899 euros el PVP oficial. Te dejaré el link en la descripción o en el comentario destacado. Y por este precio, para mí, sin discusión, y esto es una opinión personal y me vas a dejar en los comentarios si estás de acuerdo, es actualmente el mejor gama alta que puedes comprar en Android sin ningún tipo de discusión. Tiene un rival directo que se llama Oppo Find X5, el normal, y es directo porque tiene, en mi opinión, algo de mejor cámara, pero este teléfono no se me ocurre un punto negativo que ponerle para que no te lo compres. Es que tiene de todo, es increíble, no falla en nada, y a mí me ha ganado mucho porque no lo esperaba y sobre todo porque aparte de tener toda la potencia de otro gama alta, tenemos un software que es brutal y que para mí sería un motivo de compra. ¿La cámara es mejorable? Sí, pero yo creo que lo mejorarán con actualizaciones del software. No sé, me parece brutal. Dime en los comentarios qué te ha parecido y aquí te dejo una lista con más reviews de teléfonos que te van a gustar. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!